Lucas capítulo 20, y estamos con Jesús en la última semana de Jesús en Jerusalén. Él ya lleva más de 3 años y medio predicando, enseñando, haciendo milagros, revelándose. Y todo lo que Jesús hizo, lo hizo a la luz, nunca fue en lo oculto, nunca fue esto, nada más es especial para estos discípulos, sino simplemente todo era para que saliera a la luz, y lo tenemos en el libro que tienes en tu mano, que es la palabra de Dios. Y entonces, una de las cosas que sucede en esta semana es que el viernes es, el domingo. El jueves es la cena del Señor, el viernes es la crucifixión, pero una semana antes, el domingo, es la entrada triunfal. El lunes y el martes Jesús está predicando esto que vamos a ver aquí hoy. Si te das cuenta, Lucas tiene 24 capítulos, entonces ya estamos llegando casi al final, pero ya Jesús llega al corazón del judaísmo, que es Jerusalén, que es el templo. El lunes lo que Jesús hace es saca a los que están comerciando en el templo, dice: esta debe ser llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. ¿Y qué es lo que sucede al día siguiente? Otra vez se vuelven a poner, Entonces Jesús no vino a hacer una reforma política, sino Jesús lo que vino a hacer realmente es un cambio de corazón. Entonces, y es eso, es algo que inicia de adentro para afuera. Y de ahí el miércoles se le llama el miércoles de silencio, porque Jesús no está registrado nada, pero eso no quiere decir que no haga nada, sino Él está haciendo todos los preparativos y los arreglos para tomar la Pascua con sus discípulos, con sus apóstoles. El jueves es eso. Judas ya por fin decide y sale del aposento alto, y Jesús sale con sus discípulos, cantan el himno, llegan a Getsemaní, Jesús ora ahí, y de ahí llega Judas con los soldados del templo, lo arrestan con un beso de traición a Judas, es llevado a casa del sacerdote, y ahí hacen un juicio completamente ilegal de noche. Le empiezan a golpear, le levantan falso testimonio, lo meten en la cárcel de la casa del sacerdote, y al día siguiente, 6 de la mañana, a primera hora, lo están poniendo delante de Poncio Pilato. A las 9 de la mañana Jesús es crucificado en el Monte Calvario. Para las 12 del día ahí empiezan tinieblas. A las 3 de la tarde Jesús entrega su vida y su espíritu y dice: consumado es. Y de ahí ya bajan su cuerpo, es llevado a la tumba, es en un jardín, lo ungen, lo entierran, y al tercer día Jesús resucita. Todo eso pasando en esta semana que vamos a ver hoy, y es bien importante ver qué es lo que Jesús está diciendo y qué es lo que está enseñando. Llegan con una pregunta y le dicen a Jesús: dinos con qué autoridad estás haciendo estas cosas. ¿Qué cosas? ¿Está predicando en el templo? ¿Quién eres tú, Jesús, para predicar aquí en el templo? Tú no eres de los escribas, tú no eres de los fariseos, tú no eres de los líderes religiosos, tú no eres de los saduceos, tú no eres de los herodianos, tampoco eres del Sanedrín, tampoco eres de los 70 ancianos. ¿Quién eres tú? Dinos. ¿Con qué autoridad limpias el templo y echas fuera a todos? Y entonces Jesús les dice: yo les contesto con mucho gusto a esa pregunta, pero primero ustedes me van a contestar esta. ¿Con qué autoridad vino Juan el Bautista? Y la cuestión es que si ellos dicen: no, pues sí, con la autoridad, Juan el Bautista es de Dios y es un profeta, entonces Jesús les dice: ¿por qué no le hicieron caso? Porque el anuncio de Juan el Bautista es que Jesús es el Mesías. Y si ellos dicen: no, Juan el Bautista todo fue un invento y no es profeta de Dios, le van a apedrear a estos líderes, porque todo el mundo consideraba que Juan el Bautista era un profeta de Dios. Y entonces van y regresan con esta respuesta y le dicen: pues no sabemos. Ahora yo digo: ¿cómo no saben si son los líderes religiosos? Son los que deberían de saber, son los que deben de estar instruyendo al pueblo, son los que deberían de haber estado leyendo las profecías del Mesías, y cuando ven que en Jesús están cumpliendo una por una, como fichas de dominó que tiras una y se van cayendo absolutamente todas, así una por una profecía se está cumpliendo en Jesús. Y ellos simplemente dicen: no saben, y no es que no sepan, es que no querían reconocer la verdad.
Entonces ya simplemente se lavan las manos. Y entonces Jesús cuenta la parábola que vimos la semana pasada de los labradores malvados. Hay un hombre que tiene un campo y una viña y tiene todo y les hace un arreglo con los labradores y dice, ok, se los voy a dejar, ustedes trabájenla y yo después de un tiempo llego y colecto el fruto. O sea, simplemente lo que acordamos, ni más ni menos y lo justo. Y manda después de un tiempo a uno de sus siervos a recolectar el fruto y no solamente se va con las manos vacías, sino golpeado. Y vuelve a mandar otro siervo y no solamente se va golpeado, sino se va humillado. Y así lo maldicen y lo mandan de regreso sin nada. Y así, una y otra vez. Este hombre dice, pues, ¿qué haré? ¿Qué haré? Y la respuesta de Jesús a esa pregunta es, voy a mandar a mi hijo amado. A él sí lo van a respetar. Y llega el hijo a la viña, y por supuesto la viña es Israel y es Jerusalén y es el pueblo de Dios. Los labradores malvados son los líderes que no están haciendo simplemente lo que se acordó. Y entonces, ¿qué haré? Voy a mandar a mi hijo amado. Y cuando ven al hijo, dice, es el heredero, matémosle. Y ellos entienden que está hablando acerca de los líderes religiosos, porque ellos ya habían determinado, a pesar de la evidencia y lo que Jesús era y representaba y había enseñado, y ellos habían visto de primera mano, ellos dicen, lo vamos a matar. O sea, eso ya estaba determinado sin importar la verdad. Y entonces Jesús les cuenta esta parábola y ellos pues ya se dan cuenta que está hablando de ellos. Versículo 19 del capítulo 20, procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano, o sea, como si fuera un ladrón, como si fuera un sicario, como si fuera Barrabás. En aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Entonces tampoco lo hacen, o sea, ya decidieron, vamos a ir contra Jesús y lo vamos a matar, pero tampoco lo hacen bien porque temen al pueblo. O sea, los líderes religiosos y ellos lo que deberían de temer es a Dios. Y yo siempre veo esto, que es o una u otra, y es como un termómetro que tú puedes tener en tu vida. Cuando empiezas a temer a los hombres, o sea, quieres quedar bien con ellos, quieres ser aceptado, quieres como embonar en sus cosas, quieres como que encontrar respeto en los hombres, y entonces tu temor de los hombres aumenta, tu temor de Dios disminuye. O sea, es proporcional. Y cuando dices, no me importa lo que digan los hombres, no me importa quedar bien con nadie, no me importa, entonces tu temor de Dios aumenta. Y entonces quieres quedar bien con Dios, quieres respetar a Dios, quieres hacer las cosas bien, aunque te quedes solo. Entonces ese es un muy buen termómetro. Y la Biblia dice que el temor del hombre simplemente pone lazo, o sea, va a ser un tropiezo y nunca vas a quedar bien con los hombres. O sea, nada más piénsalo así. Siempre la expectativa del hombre es quiero más, quiero más, quiero más, así. Y Dios es fe. La Biblia dice, o sea, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿cómo agradas a Dios? Con fe. Y ya. ¿Y cómo agradas a un amigo? O sea, pues tienes que hacer esto y esto y esto. Y ya cuando dices, no, pues le caigo re bien, llega y te pide 2,000 varos. Y dices, no, pues ahí no puedo, pues ya valió, ya valió. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿a quién tienes que temer? A Dios. Es eso. Y vamos a ver aquí qué es lo que Dios pide de ti. Porque sí hay un costo, pero vale mucho la pena, vale muchísimo la pena. Y entonces ahí está. Temen al pueblo, versículo 20, y acechándole enviaron espías que se simulasen justos. ¿Ves esto? Son los líderes religiosos y están acechándole así como si una presa, y envían espías. Ahora aquí no pienses en James Bond 007, una cosa así, sino aquí la palabra espías es aquellos que se ponen en un rincón, se hincan y nada más están viendo y escuchando y viendo en dónde te equivocas para agarrarte. Eso es. Y ahora Jesús estaba, o sea, cuando él lo apresan, está diciendo, yo estuve todo el tiempo con ustedes. Y en el templo y en la sinagoga, así es eso, así.
todo simplemente Jesús hizo toda la luz. Pero ahí están, ponen a estos hombres y es tremendo porque esta palabra de espías tiene que ver con, o sea, lo sobornan. Les dicen, ustedes tienen que agarrarlo y con cualquier cosita que se equivoque o que diga o que ustedes puedan tomar una interpretación que podamos ahí agarrarlo, entonces ahí va a ser. Y estos hombres que simulen ser justos, entonces no eran justos, eran injustos y de pronto los contratan los líderes religiosos a estos a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Y está hablando del gobernador Poncio Pilato, que era el prefecto de esa área, que justo esa semana Poncio Pilato está ahí. Está observando que toda esa semana donde llegan 2 millones de personas a celebrar la Pascua, todo esté bien, la ciudad está llena de soldados romanos y ellos sí lo saben hacer bien, O sea, no va a haber levantamientos, nadie puede hacer una manifestación, tienen que hacer fila para entrar, o sea, todo bien, son soldados y son romanos y todo en orden, y opresión, y quien no cumpliera, pues se las veía con el Imperio Romano. O sea, simplemente ve la serie de Roma y ve cómo eran sangrientos o sea, te tenías que formar a fuerzas, eso era. Algo que en México no sucede, ¿verdad? Y eso es una de las cosas que yo amo de México, porque digo, sí, los mexicanos somos así. Ya se pasan el alto, se estacionan donde no se tienen que estacionar, tienen que hacer una fila y le buscan, no, pues mira, creo que por acá podemos entrarle, no hacer la fila y todo. Son ingobernables. Y el único que puede gobernar a México es Dios. Así, el único que, ok, sí Señor, voy a hacer lo que tú me digas, ok, sí, sin atajos, porque en el cristianismo no hay atajos. Es hacer lo que Dios te diga, así. Y entonces Dios puede empezar a gobernar tu corazón, porque Él es Rey, Él es Dios, Él es el Señor de todo. Pero ahí están ellos, entonces le quieren sorprender para entregarle a Poncio Pilato. ¿Por qué? Porque ellos ya habían determinado, vamos a matar a Jesús, pero no pueden poner la pena de muerte. Entonces están buscando, ¿cómo le hacemos? Bueno, pues entonces le levantamos unos cargos y vamos, pero no tienen que ser cargos espirituales o del templo o así. No, pues es que dijo esto de cerca de Dios. O sea, no, tienen que ir y levantarle cargos ante Poncio Pilato, ante Roma y decirle, pues se merece la pena de muerte. Versículo 20, pero te das cuenta, ya lo habían determinado. Ya no importaba lo que Jesús dijera ni lo que Jesús contestara, ya era algo en su corazón. Y hay gente hoy en día que no importa la evidencia que presentes, no importa que lean su Biblia 10 veces, no importa que la interpretación sea la correcta, la que les des, ya determinaron en su corazón, no quiero nada que ver con Dios. Que no sea ese tu caso hoy. O sea, ábrete a la evidencia y a lo que dice este libro, que es histórico y es geográfico y está avalado con la arqueología y hasta con la ciencia. Ahorita vamos a ver un poco de esto. Y entonces, ahí están simulando estos hombres que son justos pero no son justos. Versículo 21, y le preguntaron diciendo, se acercan a Jesús y le preguntan diciendo, Maestro, ahora antes de preguntarle, fíjate lo que le van a decir, esto es importante. Le dicen, Maestro, lo reconocen como maestro. Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Y yo digo, o sea, son injustos, nada más quieren ponerle tropiezo a Dios, pero llegan antes con una adulación. Y tienes que tener cuidado con esto, O sea, siempre como que da un paso para atrás cuando esto pase y lleguen y te digan, no, pues tú eres la neta de la neta. Ahora sí, no conozco a nadie como tú. A mí me ha pasado así, aquí en Semilla no, en Veracruz, pero en otros lados sí. Llegas ahí y das una conferencia, una predicación, bajas. No, de veras, nunca había escuchado una predicación así. Me llegó a lo más profundo de mi ser y ahora y así, y eres el mejor predicador y y yo digo, ¿qué quieres? O sea, doy un paso porque sé, no soy ni el mejor. No, y ahora sí voy a hacer lo que dice la palabra. Y digo, ya sé que mucha gente, yo digo cosas y qué dice la Biblia y no hacen lo que te dice. Entonces, y siempre tienes que decir, o sea, cuidado con eso, un paso atrás,
Porque, ¿qué quieres? O sea, ¿qué me vas a decir? O sea, ¿por qué tanta adulación? Y yo he visto eso, viene mucha adulación. Oye, pero te quiero decir algo, te quiero comentar algo. Y voy a voy a decir la mera verdad, y perdón que te ofenda, pero yo digo, no, ya viene la ofensa. O sea, me está pidiendo perdón antes de decirme algo. Entonces siempre tienes que, o sea, es justo esto así. Maestro, sabemos que dice y enseña rectamente. Y sí, es la verdad. Jesús dice y enseña rectamente. Jesús no hace acepción de personas. Enseña el camino con verdad. Pero yo digo, y si es eso, ¿por qué no le hacen caso? ¿Por qué les quieren poner una trampa a Jesús? ¿Por qué no son sus discípulos? ¿Por qué? Pero ahí está, versículo 22. Y ahí viene la pregunta. ¿Nos es lícito dar tributo al César o no? Así esas preguntas. ¿Está bien o está mal esto? ¿Está bien o está mal eso? Y yo digo, bueno, a ver, ¿por qué? O sea, si está bien, lo vas a seguir haciendo, y si está mal, lo vas a dejar de hacer. ¿O nada más es una pregunta capciosa? Era una pregunta capciosa a Jesús, porque en este tiempo, o sea, acuérdate, él sin el Imperio Romano, y había los celotes, y los celotes, Simón, un discípulo de Jesús, apóstol, Simón el celote, no es porque sea celoso de su esposa ni nada, sino los celotes eran porque eran tan celosos de su nación, que cómo puede ser que nosotros, siendo el pueblo de Dios y siendo israelitas, le tengamos que pagar impuestos a Roma. ¿Cómo? Primero me muero que le doy una moneda a los romanos. Así, y traían su cuchillo, o sea, eran tremendos y eran como sicarios. Entonces, si iban caminando en la calle y se encontraban un publicano, y los publicanos eran del pueblo de Dios, pero traicioneros, porque se ponen del lado del Imperio Romano y hacen un negocio y se ponen de acuerdo y como que se venden, y dice, ok, yo voy a cobrar los impuestos y con eso aparte un poco más para tener una ganancia, y me pongo de la mano del Imperio Romano. Pero uno de los apóstoles es Mateo y es publicano, y uno de los apóstoles es Simón el celote y es celote, y está diciendo, yo aunque primero muerto que pago, y Mateo no, pues tienes que pagar. Y Jesús les dice a los dos, sígueme. Y ahí están en la misma banda, siguiendo a Jesús, siendo apóstoles de Él. Y o sea, solamente Dios puede juntar agua y aceite, y que puedan combinar y puedan verse bien. Pero o sea, era tan radical cómo se oponían a estas cosas. Entonces, ahora, ¿por qué es una trampa? Porque si Jesús dice, sí, tienes que pagarle al César los impuestos, ya se vendió, eres un traicionero de nuestra nación, de Israel. Pero si dice, no le tienen que pagar al César los impuestos, eres un traicionero contra Roma. ¿Te das cuenta? Por los dos lados, Jesús, lo que querían hacer es ver a Jesús como traicionero, por los dos lados. Y entonces vamos a ver, o sea, si a ti te hacen una trampa así, y está bien hecha, está muy bien hecha la pregunta, está muy bien hecha la adulación, tú te quedarías, tú dirías, y yo, no, pues no sé, o sea, prefiero... O sea, creo que dejé los frijoles quemándose en la casa y ya te regresé, no contestas nada. Pero ve Jesús, ve cómo va a contestar, y hay que poner atención y hay que ver cómo Jesús contesta. Era muy controversial esto de pagar o no pagar. En México también es controversial, ¿Le pago los impuestos al SAT o no? Este mes es tu declaración anual de personas físicas. Dices, sí, pero no te preocupes, ya está todo precargado. O sea, es muy fácil. Además, ahí saben lo que gastaste, lo que compraste, lo que se puede deducir y lo que no. Nada más le tienes que dar clic y ya. Es así tan fácil hoy. Pero es eso, ¿por qué voy a pagar impuestos si se roban los impuestos? O sea, sí, y puedes decir un chorro de cosas, pero vamos a ver qué dice Jesús acerca de eso. En México, por ejemplo, tú cuando pones una empresa y ves una cosa es personas físicas y una cosa es personas morales, tienes un año para no pagar ICR, el impuesto sobre la renta, que es 30% de tus utilidades. Entonces un año, pero no es que, o sea, no lo pagas, pero no es que no lo debas. Después del año
ya le debes al SAT por simplemente usar la infraestructura de tu país. Así, dices, ¿qué infraestructura? Pues las carreteras, el alumbrado público, sí, la seguridad pública no es muy buena, pero sí, la seguridad pública, no solamente eso, sino el Banco de México, que puedas cobrar con tarjeta. Es porque vives en un país y una infraestructura, y entonces simplemente ya tú le debes a Hacienda ese dinero y ellos pues te lo van a cobrar. Y tú puedes ser como el celote y decir, pues no le pago, pero eso no quiere decir que no le debas. ¿Te das cuenta? Y entonces hay recursos del gobierno para que te cobren. Entonces yo digo, no, pues mejor yo pago mis impuestos y ya no me meto en problemas. Pero entonces, ¿qué hace Jesús con esta pregunta? Y entonces, ¿está bien o está mal pagar los impuestos? Versículo 23. Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, él sabe por dónde, sí vienen adulándolos, están simulando que son justos, pero Jesús conoce a las personas. Jesús te conoce. Y entonces, conociendo la astucia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? O sea, ¿por qué me ponen a prueba? Y ya vimos, prueba tras prueba tras prueba. Y Jesús no reprueba. Y ellos en cada prueba, o sea, ¿de qué autoridad es Juan el Bautista? Y Jesús no reprueba y ellos reprueban. No, pues nosotros no sabemos. Así. Y Jesús dice, ¿por qué siguen con esto si no van a ganar? ¿Por qué otra vez? O sea, ¿por qué otra vez? Quienes van a reprobar son ustedes. Y entonces, ¿por qué me tientan? Versículo 24, mostradme la moneda. Entonces dice así, entonces no responde la pregunta. Dice, muéstrenme una moneda y él les va a hacer una pregunta a ellos. Así. Entonces ellos mismos se van a contestar su pregunta, Jesús no la va a hacer. Y entonces dice, denme un denario. El denario era una moneda del pago del día de un jornalero. Así, cualquiera, así, pues aquí está un denario. Y entonces muéstrenme una moneda. Entonces le dan una moneda a Jesús. Es una moneda del Imperio Romano, es un denario. ¿Y de quién tiene la imagen y la inscripción? Esta palabra imagen es eikon, que es donde viene nuestra palabra ícono. Entonces es un dibujo, es un ícono de algo que es real, pero no es eso. Entonces ahí está. ¿De quién tiene la imagen o la foto? ¿Y de quién es la inscripción? Aquí la palabra inscripción es grafe, que es donde viene gráfico, diseño gráfico, o epigrafía, que es el estudio de inscripciones. Entonces la moneda tiene, como nuestras monedas y nuestros billetes, tiene una foto y tiene una inscripción a los lados. Y la inscripción de esa moneda, ahora tienes que saber algo. ¿Quién acuñó esa moneda? ¿Quién la hizo? ¿Y de quién es? Muy importante. Dice, no, pues es de quien la trae. Piensa bien. O sea, piensa bien. ¿Por qué? Porque, o sea, tu dinero, el dinero que traes en tu bolsa, dices, no, pues es mi dinero. Checa bien. Algo dice ahí. No dice, este billete pertenece a Talí Victoria Micone. Así, y RFC tal, no dice Banco de México. Entonces, quien acuña las monedas y quien las hace y quien las distribuye y quien le da el poder a la moneda y la legalidad de la moneda, no eres tú, es la nación. Tú por eso te llevas unos cuantos pesos de México a Estados Unidos si quieres pagar algo y te dicen, no, joven, pues ¿cómo? Claro que no, solamente valen por donde estás. Y eso es un dato muy importante, tienen valor. Entonces dice Stalin, pues yo voy a usar Bitcoin. Así, esa moneda que no tiene una nacionalidad, nada más es oferta y demanda, es a través de blockchain. Pero déjame decirte algo acerca de Bitcoin. Ahora tú sí puedes decir, no, pues yo voy a usar Bitcoin porque yo ni de chiste voy a que el gobierno me diga qué es. O sea, te puedes dar cuenta que no es tu dinero, que el gobierno puede llegar y congelar tus cuentas y ya no usarlas tú. Dices, órale, sí, así es. Cada nación tiene sus reglas. Pero entonces, ¿por qué no usar Bitcoin? Porque una de las cosas que pasa, bueno, una cuestión práctica de Bitcoin es que si saliendo de aquí te vas a echar unas picadas, ¿y cuánto es, señor? No, pues son 70, más el jugo de naranja, son 100. Y pues sí, está bien, ¿le puedo pagar con Bitcoin? ¿Te das cuenta?
Pero otra cosa, y un maestro de una de las mejores universidades me decía, no deben de usar bitcoins, y él no es cristiano, pero sí estuvo muy cercano a los fiscales, y dicen no deben de usar bitcoin porque bitcoin los usan los traficantes de droga, bitcoin lo usa los que venden y compran armas, y bitcoin lo usan para el tráfico de mujeres y de niños y de pornografía infantil. Entonces, si tú te metes en eso, y es un tema ético, no solamente de dinero o no, aparte que tienes un riesgo enorme, porque ¿quién lo autoriza? ¿Quién lo mueve? ¿Quién lo audita? Nadie. O sea, absolutamente nadie. Y entonces es un tema ético porque si tú estás participando en eso, estás fomentando eso en tu vida. Entonces, la recomendación es no usar bitcoin. Pero entonces, ahí te va. ¿De quién tiene la imagen? La imagen en los tiempos de Jesús era de Tiberio César. Entonces era el emperador en esa época. Él era hijo de Augusto, que era un gran emperador. Pero lo importante de esto, ahora acuérdate, son judíos, y una de las cosas que tienen los judíos es no imágenes. Y porque imágenes y adorar a las imágenes es ¿qué? Es idolatría. Y en el Imperio Romano tenías que adorar al emperador. Ahora, no era de nada más, o sea, puedes adorar a quien quieras, y es panteísmo, puedes adorar al Dios del sol, al Dios de la luna, al Dios de la tierra, puedes adorar pero también tienes que adorar al emperador, y tenías que adorar al emperador. Entonces la moneda decía, Tiberio César, hijo del divino Augusto. Y por eso para ellos era una aberración tener esta moneda y cargarla con ellos y pagar con ella y así. ¿Por qué? Porque con eso están diciendo, ok, un subdios es Tiberio, César, y un dios es Augusto, cuando nosotros solamente deberíamos tener un solo Dios. Y por eso era una afrenta para ellos usar esta moneda. Y por eso ellos estaban buscando un Mesías político que nos libre del Imperio Romano, para ya no usar esta porquería de moneda y ahora usar nuestras monedas, que no van a tener imagen y que van a honrar a Dios, así. Entonces puedes empezar a entender todo era como se daba. Y entonces, ¿de quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondieron, de César. Y sí, de Tiberio César, hijo de el divino. Y fíjate, hijo de el divino, Augusto. Entonces, él siendo un subdios y Dios, el emperador Augusto. Entonces tiene de César. Entonces le dijo, versículo 25, entonces les dijo, dad pues al César lo que es del César. Entonces, ¿quién inventó esa moneda? ¿Quién le da valor? ¿Quién la acuñó? Pues el César. Ok, entonces eso ya se lo debes al César, es del César, y los impuestos es del César, entonces ya se lo debes. Como cuando en un año haces tu declaración anual, lo que sale ahí es lo que ya le debes y le tienes que pagar. Y entonces dice, dar al César lo que es del César y lo que le corresponde. Y entonces les dijo, dad al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Ahora, muy importante, la Biblia dice que tú y yo y toda la humanidad fuimos hechos al eikon, a la imagen y semejanza de Dios. Y entonces con eso está diciendo, ok, al César lo que es del César, pero ¿quién te hizo a ti? ¿Quién te formó? ¿Quién te inventó? ¿Quién te acuñó? Dios. Entonces tú le debes a Dios. Y quien te da el peso y que te da el valor a tu vida es Dios. Y entonces Jesús con eso está diciendo, o sea, al César lo de César, y a Dios, ustedes se tienen que entregar por completo a Dios. ¿Por qué? Porque te debes a Él. Él es el que te da el valor. Él es el que te da dignidad. Él es el que te formó. No eres tuyo. Eres de Él. Pero hay gente así como Simón el Celote que dice, pues primero me muero que le dé a Hacienda mi dinero. Hay gente que dice, primero me muero si reconozco que soy de Dios y todo
le tengo que dar a Él. Pero eso no quita la verdad. La verdad es que Dios te hizo y Dios te formó. Y el valor que tú tienes no es con quién te llevas, no es cuánto dinero tienes, no es qué coche manejas, no es qué tanto sabes, no es a qué universidad fuiste, no es con quién estés casada o casado, sino es Dios quien te formó. Y eso es así esa imagen está dejando Dios en ellos. Entonces dad a Dios lo que es de Dios. Versículo 26, y no pudieron sorprender en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta callaron, así ya, ¡pum!, los deja, órale. Y así, y sí, a veces cuando estamos delante de Dios calladito te ves más bonito y pones atención. Ahora, me voy a adelantar, mira Lucas 23, ve ahí a Lucas 23, ya lo presentan ante Poncio Pilato, Ve cómo es la humanidad, ve cómo es el hombre, ve cómo somos, que cuando no queremos ver la verdad y cuando simplemente queremos seguir nuestra vida, inventamos, damos falso testimonio. Lucas 23, levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato, lo que ellos querían. Ahí está, vamos a llevarlo ante Poncio Pilato. Y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César. Mentira. Él dice, dad al César lo que es del César, denle a Dios lo que es de Dios. Pero como no se quisieron dar a Dios, los lleva a una vida inmoral y de fraude y de mentira y de falso testimonio. Entonces, y diciendo que Él mismo es el Cristo y un rey. Ahora esto es cierto, Jesús mismo decía que Él era el Cristo y que no que era un rey, sino que era el rey. Muy importante eso. Entonces la moneda es la imagen del que era el gobernante y el rey. Es hijo Tiberio César, hijo del divino Augusto. Y lo que Jesús estaba diciendo es que Él era Jesús, el rey, hijo de Dios. Entonces ellos tenían que escoger entre una y otra. Ahora vamos a regresar por favor a Lucas capítulo 20, pero ve hasta dónde puede llegar la humanidad. Lo que ellos no querían es la verdad. Lo que ellos no querían es la verdad. Lucas 20 y versículo 27. Llegando entonces algunos de los saduceos. Entonces había diferentes sectas, tienes los fariseos, tienes los herodianos, tienes los saduceos, tienes los del Sanedrín, y todos de pronto ya todos están contra Jesús. Cuando de pronto ellos creían cosas diferentes y no se llevaban entre ellos, de pronto se empiezan a llevar muy bien. Y entonces llegando algunos de los saduceos, los cuales niegan a ver resurrección, ellos son antisobrenaturales. No hay resurrección, no existen los ángeles, no hay espíritu, y con eso entonces no hay moral, no hay inmoralidad, o sea, puedes vivir como quieras. Por eso ellos eran los que hacían el negocio en el templo, sin importarles lo que decían las escrituras. Entonces ahí está, no hay vida eterna, no hay resurrección, y se acercan a Jesús y le preguntan diciendo, maestro, Moisés, muy importante, solamente el Pentateuco ellos. Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio, y todo lo demás de la Biblia lo descartaban y no lo tomaban en cuenta, ¿ok? Esos son los saduceos, muy importante entenderlo para ver cómo Jesús les va a contestar. Jesús, cada pregunta que traen, Jesús toma todo su pregunta, toma todo el contexto y ve cómo le responde, Entonces dice, maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere, teniendo mujer, teniendo esposa, y no deja hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Eso está en Deuteronomio 25, ya no aplica a nosotros. Entonces, ¿para qué era esa ley? Ok, yo me caso con esta mujer y de pronto yo muero, no tenemos hijos y ella se queda desprotegida, sin hijos, sin esposo, y entonces mi hermano se tiene que casar con ella para darle descendencia. Eso era. Ya no aplica hoy, era para el pueblo de Dios en un momento determinado, pero le traen esta pregunta, ¿ok? Ahora es una pregunta que es un supuesto, cuidado con eso, con esos supuestos, y vas a ver, es un supuesto ridículo,
O sea, da risa lo que el supuesto que están trayendo a Jesús. Entonces, versículo 29. Hubo pues 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin hijos. O sea, la esposa se queda viuda, uno de los 7 hermanos muere. Y la tomó el segundo hermano le hizo su esposa, el cual también murió sin hijos. Y la tomó el tercero. ¿Y qué crees que pasó? Y yo digo, oye, si yo soy el tercero, yo digo, yo ya no le entro. O sea, algo le está echando a la comida. Pero sí, pero ve ese supuesto, son supuestos ridículos. Y los siete, entonces uno y se muere, otro se muere. Y así al sexto, o sea, el séptimo por lo menos, si piensa tantito, dice, esta es la viuda negra, o sea, yo aquí no le entro y huyo. Pero ahí están, por eso cuidado con supuestos, te pones no, pues es que, ¿qué pasa si a mí me ha sucedido? Entonces, el evangelio queda claro, y Talí, ya me quedó claro el evangelio. Tienes que poner toda tu fe en Jesús, tienes que confiar en Él es el Hijo de Dios, es el enviado de Dios, nosotros somos pecadores. Él murió en la cruz, pero al tercer día resucitó y solamente a través de Él tenemos vida eterna. Y si mueres y tienes a Jesús, la resurrección y cielos nuevos, tierra nueva, y así dices, no, este cuate es teólogo, ya entendió todo. Pero dice, pero tengo una duda. ¿Qué pasa? Supuesto, es un supuesto. ¿Qué pasa con los africanos en una isla desierta? Y yo digo, o sea, ¿conoces a alguien? Te escribieron un mail, hay un africano en una isla desierta. O sea, son supuestos. ¿Y qué es lo que una persona está haciendo? Es, ya entendí, pero no quiero entender. No quiero la verdad. Y entonces son así simplemente nubes de humo que la gente está echando para que distraer. Y eso es lo que está pasando con ellos. Y entonces, versículo 31, pero ve cómo termina la historia. La tomó el tercero y así todos los 7 y murieron sin dejar descendencia. Y finalmente murió también la mujer. ¿Cómo se llamó en la obra? Versículo 33, no creen en la resurrección, Versículo 33, en la resurrección. Y yo digo, la resurrección, que no creemos. ¿Te das cuenta cómo son? En la resurrección, pero Jesús enseñó eso. Yo soy la resurrección y la vida. Todo aquel que cree en mí, aunque muera, vivirá. Qué aseveración de la verdad de Jesús. Y entonces, y en la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer? Esta esposa con 7. Que quedó viudo, ok, en la vida eterna, ¿cuál va a ser su esposo? Ni modo que los 7. Y es una pregunta que, o sea, dices, qué ridículos, eso es teórico, pero puede ser muy práctico porque hay casos de cristianos que se casan y la mujer queda viuda y sí, yo sé que tú dirías, no, si mi esposo se muere, yo creo que eso diría mi esposa, si mi esposo, lo amo tanto, nunca me volvería a casar con nadie más. Pero las circunstancias cambian y pasan cosas y entonces pone que se vuelva a casar y entonces... Y hay ese pensamiento, bueno, cuando vaya con Jesús a la vida eterna, ¿cuál va a ser mi esposo? ¿El primero o el segundo? ¿Qué problema? Y Jesús aclara estas cosas porque puede haber estas preguntas. Entonces toma un supuesto ridículo y Jesús nos va a enseñar acerca de la vida eterna. Ve, ¿qué? O sea, Jesús ve sus respuestas, es mi héroe. ¿Quién contesta como Él? ¿Quién es así? Que a pesar de que le quieren poner el pie, Él es así, misericordia y misericordia y misericordia. Y entonces ahí está esa pregunta. Igual tú la tenías o no la tenías, pero ya la tienes. Y entonces le preguntan eso. ¿Y con quién de los 7 va a ser su esposo en la resurrección? Porque tuvieron a mujer, versículo 34. Entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo, o sea, los
En la humanidad se casan y se dan en casamiento. Es parte de la vida, es parte de la comisión que Él dijo. Fructifiquen y multiplíquense y llenen la tierra. Versículo 35. Mas a los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de los muertos. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Jesús sí cree en la resurrección. La primera aclaración es que sí hay gente que va a alcanzar la resurrección y que sí hay vida después de esta vida. Entonces, en los que alcancen la resurrección ni se casan ni se dan en casamiento. Entonces, en la vida eterna ya no va a haber bodas. Ya no vas a estar casado, ya no va a ser necesario eso. Dices, ay, tan bonito que es. Entonces no, ¿por qué? Porque va a haber algo mejor. Va a haber algo más sublime, más hermoso, mucho más grande. Entonces el matrimonio aquí en este tiempo y en este mundo y en este espacio en el que vivimos representa algo que ya no va a tener que representar en la vida eterna. Y es algo que Dios creó, es algo que Dios hizo. Y entonces, en la vida eterna ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir. Entonces ya no va a haber más muerte. Ya no va a haber más clamor, ya no va a haber más dolor. Las primeras cosas pasaron. Y entonces, ¿por qué Dios dice en este mundo, fructifíquense y multiplíquense y tengan hijos? Porque con la muerte, si no se hace eso, se terminaría la humanidad. O sea, vendría en decremento, en decremento, en decremento, en decremento. Pero como no va a haber muerte en la vida eterna, ya no necesitas más bebés, ya no necesitas más hijos. Y la población va a ser estática, va a ser siempre la misma. Entonces, dices, órale. Y entonces, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles. Y Jesús así mete eso. Ángeles, ¿por qué? Porque los saduceos no creían en los ángeles y con eso está diciendo Jesús, y sí existen los ángeles, sí existen. Y serán como los ángeles, pero diferentes, porque los ángeles no tienen estos nombres que va a decir Jesús aquí, pues son igual a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Los ángeles no son hijos de Dios y no resucitan, simplemente ellos vivieron y vivieron eternamente, son creados. Entonces, ve dos términos para el creyente: somos hijos de Dios, pero también somos hijos de la resurrección. Versículo 37. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar. Entonces, si tienen dudas eso de la resurrección, aún Moisés dice, no voy a usar salmos, no voy a usar proverbios, no voy a usar Isaías, ni Jeremías, ni Oseas, ni Job. Job dice, yo sé que mi Redentor vive y mis ojos un día le verán. No voy a usar a Job, porque ustedes no creen en eso. Ustedes nada más los 5 primeros libros, ¿verdad? Pues ahí les voy con Moisés, quien escribió los primeros 5 libros, el Pentateuco. Entonces, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, Éxodo capítulo 3, cuando llamó al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. No fue, tú eras Dios de Abraham, Dios de Isaac. Cuando Moisés pasa eso de la zarza, Abraham ya murió, Isaac ya murió, Jacob ya murió. Y es Dios cuando se presenta, dice, yo soy el Dios de tu padre. Y soy el Dios no era el Dios de Abraham, no, soy el Dios de Abraham, soy el Dios de Isaac, soy el Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Pues para Él todos viven. Y eso da mucha esperanza. Porque si has perdido a alguien que ha puesto su esperanza en Jesús, y decimos eso, se ha adelantado, y ya fue su funeral, y ya tienes tú la fecha, y ya lo enterraron, o lo pusieron en un nicho y todo eso, para tú dices, no, pues ya falleció, ya. Y dice Dios, no, yo soy el Dios de los vivos. Y aunque alguien diga que está muerto, no, para mí todos viven. Ve qué hermoso. Entonces Jesús aquí con eso le está aclarando a los saduceos, sí hay vida eterna, y esto está desde Moisés. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Yo soy el Dios de tu padre. Versículo 39, respondiéndole. Ahora, muy importante que dice de la zarza. Y es una zarza que, Moisés está pastoreando a las ovejas y de pronto a lo lejos ve una zarza que está en llamas, pero no se consume.
Y lo que sucede ahí es lo que se llama una teofanía. Es una aparición de Dios, el Dios invisible, en un momento determinado para mostrarse quién es Él. Y entonces, y Moisés está así y de pronto le llama la atención eso. Tienes que ser así en este mundo, o sea, que te llame la atención cosas. Y lee la Biblia y que te llame la atención y hazte preguntas. Y va Moisés y le llama la atención eso porque él sabe, o sea, la ley de la química y que incluye la combustión y la física y cómo se quema algo. Okay, él lleva 40 años en el desierto y sabe, cuando una zarza se está quemando, o sea, se va a quemar rápido y va a desaparecer y va a consumirse lo que es. Y se va a volver cenizas. Pero él se da cuenta, no, hay algo, es la zarza y hay el fuego, pero no se está consumiendo. Y es el Dios de la Biblia que hizo la ley de la física, la ley de la química, todas las leyes de la naturaleza. Pero él, al ser Dios, él puede hacer otra ley que esté sobre esa ley. Y entonces con eso le está diciendo a ellos, sí hay lo sobrenatural. Tienes las leyes de la ciencia, pero Dios puede, que es el creador de todas esas leyes, puede hacer una ley que sea sobrepuesta sobre esa ley, y sí hay los milagros y sí hay lo sobrenatural. Y entonces tienes la zarza que está en fuego, pero no se está consumiendo. Es el Dios de la ciencia, el Dios de todo, el Dios que creó todo. Entonces con eso le está diciendo a los saduceos, sí hay lo sobrenatural. Versículo 39, respondiendo algunos de los escribas, dijeron, maestro, bien has dicho, y no osaron en preguntarle nada más y se acabó. Ya, o sea, ¿qué más le vas a preguntar? Con esas respuestas, o sea, los reprobados terminan siendo ellos. Versículo 41, entonces él les dijo, ¿cómo? Entonces, él les va a hacer una pregunta a ellos, porque él sí quiere que ellos conozcan quién es Jesús. Y entonces los va a llevar a Salmo 110. Entonces él les dijo, ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Todo el mundo sabía que el Cristo, que el Mesías, el que iba a ser enviado, era hijo de David, descendiente de David, de la tribu de Judá. Es más, ¿te acuerdas Bartimeo, el ciego? O sea, está pasando Jesús por Jericó y por los alrededores, está yendo hacia Jerusalén, y el ciego está, no puedo ver, pero escucho, ¿qué es ese argüende? Y Jesús está pasando con sus discípulos y todo eso, y entonces le dicen, es Jesús de Nazaret. Y él grita y le vale, y no importa que haga el ridículo, esa es mi oportunidad. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él entiende, está ciego, pero ve más que los que no están viendo bien. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Y qué le dicen? ¡Ey, cállate! ¿No? ¿Qué? ¡Shh! ¿Y qué hace? Pues ora más fuerte. Que nadie te calle. Y haz el ridículo con tal de conocer a Dios en tu vida. No tengas temor de los hombres, ten temor de Dios. Jesús, hijo de David, ten misericordia. Y una tercera, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús se para y dice, tráiganmelo. Jesús no va a él, dice, entonces él se tiene que parar de donde está, tiene que dejar ahí todo lo que tiene a su lado, su comodidad y todo, y tiene que, ok, ¿a dónde me llevan? Con Jesús. Ah, ok, no que me callara. Pero no ve. Entonces, ¿cómo va a llevar a donde está Jesús? Alguien lo lleva. ¿Trajiste aquí a alguien hoy? ¿Quién te trajo a Jesús? A ti, cuando no veías claramente. Y entonces llega con Jesús y le dice, Jesús, ¿qué quieres que yo te haga? Y dice que vea. Y dice, tu fe te ha salvado. No dice te ha sanado, te ha salvado. ¿Por qué? Porque es 2 por 1 con Jesús. Aún lo que no sabes que necesitas, Él te lo da. Y los sana y los salva y abre los ojos del ciego, y lo primero que ve es Jesús. La imagen, el ícono del Dios invisible, el creador de todo y el sustentador de todo. Y entonces nos debemos a Él. Dad al César lo que es del César y dale a Dios lo que es de Dios. ¿Ya te diste a Él? Le debes, aunque no niegues, le debes. Y esa es la verdad, y no te la vas a poder quitar de encima. Y entonces ahí están estos
Y Jesús dice, ¿cómo dice que el Cristo es hijo de David? Pues el mismo David dice en el libro de Salmos, dijo el Señor a mi Señor, dijo el Señor, Dios, a mi Señor, está hablando del Mesías, el Cristo, a mi Señor. Y es eso, es Dios, es mi Señor, siéntate a mi diestra. Y esto se lo está diciendo Jesús. Que Dios le iba a decir después de que resucita, ok, ya, siéntate a la diestra hasta que ponga a tus enemigos, los enemigos en tus pies. Ya, eso es, en la ascensión. Entonces, ¿qué está haciendo Jesús con esto? Salmo 110 le está diciendo, piensen. Y tienen al Mesías, al Señor, al Dios del universo, y tienen al Señor y al Rey enfrente de ellos y no se dan cuenta. Abre nuestros ojos, Señor, a ver quién eres tú, hasta que ponga a tus enemigos por estrado. Y David, pues, le llama Señor, como entonces es su hijo. Y oyéndole todo el pueblo dijo a sus discípulos, guardaos de los escribas que gustan andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, o sea, todo externo. Pero devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Entonces, ¿qué hacían ellos? Iban a casa de las viudas y les quitaban, no tenían corazón, les quitaban lo que tenían, cuando ellos tenían que estar encargados de cuidar y dar a las viudas. ¿Y qué pretexto ponían? Voy a orar por ti. O sea, y Jesús dice, ellos van a recibir mayor condenación. Entonces, ¿qué aprendimos de Jesús hoy? La resurrección es real. En la vida eterna no va a haber matrimonio. Entonces, chécate, es eso que, o sea, si tu mayor deseo es casarte, tu mayor deseo no debe ser casarte, tiene que ser ver a Jesús. O sea, al final en la vida eterna, o sea, este es un pedacito lo que vivimos. En la vida eterna el esposo es Jesús y la esposa es su iglesia. Ahora, que no vayas a estar casado no quiere decir que no vayas a reconocer con quién estuviste casado, quiénes son tus hijos, tus tíos, tus sobrinos, porque acuérdate, en el rico y el Lázaro, el rico sí se da y dice, ve a decirle a mis hermanos, ve a decirle a mi papá. Entonces aún en la vida eterna vamos a reconocer todas esas relaciones, pero Jesús nos enseña que la relación más importante es Él. Él es quien es. Él es el Dios de los vivos, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y en la vida eterna ya no va a haber más muerte. ¿No te saca de onda las muertes? O sea, ya hay una guerra, si sabías, Irán acaba de atacar a Israel, y hay cohetes, y hay esto y otro, y están diciendo, no, pues ya viene la tercera guerra mundial, y tú estás, no inventes, y así, y sí, pero el mundo no es como debería de ser. No, la humanidad no fue hecha para morir, fue hecha para vivir. Y Jesús viene a resolver esa situación en tu vida. Y sí existen ángeles, y sí existe lo sobrenatural, y sí fue real cuando Dios le habló en la zarza a Moisés, y todas las escrituras son verdad, es perfecto y puedes confiar en ellas. Eso es lo que nos enseña Jesús. Jesús es la resurrección y la vida, y tienes que creer en Él, tienes que poner tu esperanza en Él, eso es. Él es Rey, Él es el Señor, Él es Dios. Ya. Y otra vez, tú fuiste hecho a su imagen y semejanza, entonces te debes a Él. Entonces lo único que tienes que hacer es eso, ya, ok, ya. En automático, aquí estoy, Señor, soy tuyo, me entrego a ti. Hazlo hoy. ¿Oramos? Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque tú nos aclaras, Señor, aún cuando tus enemigos están yendo contra ti y te quieren meter el pie. Tú lo usas, Señor, para enseñarnos acerca de ti, del reino de los cielos. Gracias, Señor, por la vida eterna. Gracias, Señor, porque la vida eterna se trata de nuestra relación contigo y de conocerte a ti. Gracias porque hoy nos recuerda, Señor, que nuestro valor
está en que fuimos hechos y creados a tu imagen y semejanza. Por eso valemos. Gracias, Señor, por eso. Y que somos, si hemos puesto nuestra esperanza en Jesús, somos hijos de Dios. Qué privilegio. Y somos hijos también de la resurrección. Y entonces eso quiere decir que nunca moriremos. Y te amamos por eso, Señor. Qué esperanza nos has dado. Y te damos gracias por Jesús, nuestro héroe. Que hay respuestas. Gracias porque Jesús es la respuesta a todo, Señor, en nuestra vida. Y te lo pedimos, Señor. Te adoramos en el nombre de Jesús.